¿Qué harías si, mientras pilotas un avión con 180 pasajeros, ves de repente a una mujer de pie en la pista, justo delante del morro, y oyes por la radio de la torre de control: «No hay nadie ahí»? Eso fue exactamente lo que vivió el capitán Charles Bennett una noche cerrada de invierno en un aeropuerto internacional al borde del mar. El viento cruzado era juguetón, la visibilidad estaba en el límite, el aire tenía ese olor metálico de lluvia próxima y queroseno viejo que conocen todos los que aman y temen la aviación. Charles no era de los que se derrumban. Había volado en tormentas negras, había desviado aviones por fallas eléctricas, había tomado decisiones que los manuales llaman de libro, y que en la vida real son puro pulso y fe. Sus colegas lo apodaban Compute, porque parecía calcularlo todo: peso, empuje, distancia, temperatura, humedad, márgenes. Amaba volar desde niño, no como desafío ni como escape, sino como vocación limpia. Y sin embargo esa noche le temblaron las manos. Su primera oficial, Ana, revisaba listas y respondía a la radio con esa voz de cabina que tranquiliza al pasaje aun cuando por fuera el mundo se sacude. A la izquierda, el parabrisas estaba perlado de gotitas. Los faros de rodaje abrían un túnel blanco en la oscuridad, y los destellos verdes y azules de las balizas dibujaban una constelación doméstica sobre el asfalto. Charles avanzó despacio hacia punto de espera. Todo normal. Rodaje autorizado, checklist terminado, toberas estables, pasajeros abrochados, silencio expectante. Vuelo 318 autorizado a entrar en pista 09 y alinear para despegue, dijo la torre. Las manos de Charles se movieron con una coreografía aprendida. Empuje, freno, timón, mirada a instrumentos, mirada a la pista. El fuselaje se alineó con el eje pintado. En el borde del mundo, el mar respiraba. Las luces blancas se perdían hacia el este, como si la pista terminara en la boca de una ballena. Vuelo 318, autorizado despegue pista 09. Llegó la frase que eleva a cualquiera. Autorizado despegue, pista 09, repitió Ana. Charles llevó los motores a potencia de despegue. El avión rugió con ese sonido lleno de promesas que vibra en la columna. Y entonces la vio. Fue un instante y fue una eternidad, como ocurre con las cosas que no deberían estar y, sin embargo, están. Una mujer, de pie, unos metros por delante del morro, desfazada apenas a la derecha del eje. Vestía algo azul claro, no un uniforme ni un chaleco reflectante, sino un vestido que la haría invisible en cualquier otra parte del aeropuerto, salvo allí, en la pista, bajo la lluvia fina y el resplandor de los faros. No se movía. No hacía señas. Estaba ahí, y miraba. Charles no pensó. Tiró de frenos, redujo empuje, soltó, volvió a frenar. El avión gimió. Los cinturones tiraron del pecho. Ana soltó un «capitán», que fue mitad pregunta y mitad respaldo. Los motores bajaron a un aullido ronco. El fuselaje cabeceó. Abortaron el despegue. «Torre 318 abortando. Persona en pista. Repito, persona en pista». La voz de Charles salió extrañamente clara. Una pausa. «Vuelo 318, pista libre. No hay nadie en la 09. ¿Confirma abortado?» «Confirmo. Persona en pista. Mujer con vestido azul. A la derecha del eje, a unos 30 metros del morro». Silencio. El silencio de la radio cuando los profesionales procesan algo que no encaja. El avión se estabilizó. Charles lo mantuvo en el eje, con la vista fija en el punto donde ya no estaba la mujer. Porque ya no estaba. Ana miró a través del parabrisas, inclinándose como si por hacerlo pudiera perforar la noche. Nada. La torre pidió un overrun. Un vehículo de campo salió a toda velocidad a revisar la franja. Otro coche patrulla se sumó desde la cabecera. Sus luces giratorias hicieron del asfalto un carrusel rojo y ámbar. Nada.
Ni chaleco, ni casco, ni radio olvidada, ni sombra. Y, sin embargo, Charles podía jurar, con esa certeza que tira de la garganta, que la mujer había estado allí. Azul tenue, quietud, mirada. Compute no era de ver cosas. No bebía. No tomaba pastillas. Dormía lo justo y conversaba poco. Había perdido un amigo en una pista rural cuando era instructor. Un muchacho que no abortó a tiempo, que creyó que podía levantar el avión unos metros antes de que el tractor cruzara. Charles aprendió ese día que hay dudas que no se compran con orgullo. Ese reflejo de interrumpir lo había salvado antes, y quizás esa noche salvó a todos. La torre los envió al punto de espera, a un lado mientras Campo barría la pista. Llegó el jefe de operaciones por radio. ¿Preguntas? ¿Posición exacta? ¿Altura estimada? ¿Vestimenta? ¿Alguna luz? Charles respondió lo que podía responder. Justo delante, un poco a la derecha, azul, sin chaleco, sin casco, sin señal. Ana asentía, apretada a la ventanilla. Se sentía el calor acumulado de los motores, las luces cálidas de cabina, el murmullo contenido del pasaje que notó la frenada, pero no sabía el motivo. En ese punto, la mente de Charles empezó a abrir cajones. ¿Alucinación? No era propenso. ¿Sombras, refracciones, lluvia? Posible, pero había visto ojos. Esto último le dio vergüenza decirlo por radio. No eran detalles físicos, color, edad, rasgos, sino la impresión absoluta de una mirada dirigida. No de amenaza, de advertencia. Pidieron registro de cámaras de pista. El operario contestó. Lluvia fina, ruido, baja luz. Revisarían a fondo. Pasaron minutos. El vuelo 318 seguía en punto de espera. Los pasajeros resoplaban. Alguien preguntó si nos atacan. Una niña lloró. La tripulación de cabina, profesional y serena, dijo: procedimiento normal por seguridad. Todo está bien. Entonces entró otra voz en la frecuencia, tensa y aguda, de esas que no se fingen. Torre. Atención. Reporte de Cessna 172 sin contacto. Última posición en rodaje paralelo. Posible incursión en la zona de pista por error de señalización. Campo. Verifique área intermedia. La sangre se le heló a Charles. Incursión en pista. El pavor de cualquier despegue nocturno. Un avión pequeño, lento, sin autorización, podría haber entrado en el corredor de la 09 justo cuando el 318 aceleraba. Con visibilidad baja, sin luces adecuadas, el desenlace podría haber sido una colisión en carrera. Las patrullas giraron rumbo a la intersección. Uno de los vehículos reportó marcas frescas de ruedas pequeñas sobre el asfalto húmedo en diagonal, como quien cruza una calle cuando no debe. No había restos, no había piezas, no había personas, pero las huellas estaban. A Charles se le contrajeron los hombros. Sintió un frío en la nuca y, al mismo tiempo, una gratitud feroz. No supo por qué, pero pensó en su madre. En las mañanas en que ella le hacía el signo de la cruz cuando él salía en bicicleta. En las pocas veces que lo vio rezar y le dijo sin tono ni doctrina: «Pide que sepas decidir». Él no era de rezos, al menos no los clásicos. En cabina su oración siempre había sido una lista. Temperatura, viento, torque, peso, antihielo, pistas alternas. Esa noche, sin embargo, algo se movió. La torre pidió disculpas por la confusión y agradeció la decisión. Harían un informe. Reacomodarían el tráfico. Verificarían señales en rodajes. Charles respondió con frases cortas. No estaba enfadado. Estaba conmovido, y si se lo hubiera permitido la cabina, se habría echado a llorar de puro alivio. Miró a Ana, que asentía con la mandíbula apretada. Ellos también saben. Cuando por fin los autorizaron a rodar de regreso, el avión viró despacio. Charles echó una última mirada a la línea blanca del eje. La lluvia menuda la volvía un hilo vivo. No había nadie.
pero el recuerdo de ese azul flotaba aún como un pañuelo que cae y sigue suspendido. «Capitán», dijo Ana sin tono de broma, «yo vi algo. No puedo describirlo, pero vi algo». Charles asintió. No necesitaba más. El relevo de tripulación llegó casi de madrugada. A Charles lo llevaron a oficina de seguridad operacional. Preguntas formales, grabaciones, registros. El jefe fue correcto. Nadie lo trató como a un histérico. Los vehículos habían hallado huellas de un aparato pequeño cruzando mal la zona de seguridad. Uno de los mecánicos comentó que, si el 318 hubiese continuado la carrera otros 20 segundos, habría estado a la altura del cruce. El resto lo imaginó cualquiera que haya visto fotos de accidentes. En su reporte, Charles escribió «persona en pista», porque eso fue lo que vio. No escribió ningún nombre, ni añadió virgen, ni ángel, ni aparición. Son palabras pesadas en un informe técnico, palabras que tienen otro lugar. Pero cuando llegó a casa, amaneciendo, y su esposa se despertó con ese sobresalto que reconoce los horarios de un piloto, él se sentó a la orilla de la cama y lo contó. «Una mujer», dijo. «Azul. Justo delante». «¿Y la torre?» Decían que no había nadie. Ella calló. No era de iglesias ni de estampitas, pero guardaba en un cajón una medalla de la Virgen de su abuela, oxidada y tibia al tacto. La sacó sin teatralidad y se la puso en la palma. «No sé qué fue, Charles, pero si esa mujer, quienquiera que fuese, te hizo frenar, dale las gracias». Charles se duchó largo, como si pudiera enjuagarse la chispa eléctrica que había atravesado la noche. Durmió unas horas y, al levantarse, fue a capilla del hospital donde había nacido su hijo, un lugar quieto con una vela siempre encendida. No rezó un rosario, no lo sabía. Dijo en silencio, con voz áspera: «Gracias por la duda que me hizo frenar. Y si me estás oyendo, enséñame a decidir cuando nadie ve lo que yo veo». Al día siguiente la compañía lo llamó. Querían su testimonio completo. Había prensa rondando. La palabra aparición circulaba por pasillos con la ligereza de un chisme. Él se mantuvo firme. Seguridad operacional, incursión, aborto correcto, pista limpia después. Y en privado, guardó el azul como se guarda un secreto que no necesita propaganda. No fue el único. El jefe de campo, un tipo curtido de bigote duro, se acercó a la máquina de café y le dijo casi sin mover los labios: «Mi madre tenía una imagen de la señora con manto azul. Decía que cuidaba a los viajeros. Son cosas de vieja, sí. Pero anoche... Bien abortado, capitán». Charles no respondió. Apretó la mandíbula y asintió. Esa semana, mantenimiento cambió 2 señales de rodaje ligeramente desfasadas. Se revisaron procedimientos de torre. El piloto de la Cessna, un aficionado con licencia impecable, dejó un informe formal. Se había confundido con un reflejo y, por no querer molestar a la frecuencia ocupada, no habló a tiempo. En su firma temblada había más vergüenza que maldad. Ocurre. Nadie lo linchó. En aviación, cuando las cosas no pasan, aprendes. Cuando pasan, te cambian. Para Charles, el cambio no fue inmediato ni espectacular. No se volvió místico de golpe. No llenó la cabina de estampas. Siguió volando con el mismo rigor pulcro de siempre. Pero en el bolsillo izquierdo de la chaqueta, junto al bolígrafo y la linterna, guardó la medalla de su abuela, prestada, con un respeto que era casi científico. Si algo me ayudó a dudar a tiempo, que no me falte. Y algunas noches, cuando el cielo está limpio y el mar brilla como una pista sin fin, recuerda el azul que lo miró sin reproche, solo una vez, para detenerlo. Torre, 318 aquí. Reitero, persona en pista. Mujer, vestido azul, a la derecha del eje, a 30 metros del morro. La voz de Charles sonó firme, limpia,
cortando la estática. El silencio que siguió fue el de los profesionales cuando algo no encaja. La primera patrulla de campo apareció desde la intersección de rodaje con las luces de emergencia, girando, seguida por un segundo vehículo y, a los pocos segundos, por un tercero. El asfalto brillaba por la llovizna. Los conos luminosos marcaban la línea central, como cuentas de un rosario eléctrico. No había nadie. No había chaleco reflejante. No había casco. No había radio tirada. El parabrisas del 318 seguía vibrando suavemente por la frenada, y Charles mantenía la aeronave centrada, con los frenos calientes y la mente fría a la fuerza. «Vuelo 318, la pista aparece libre», dijo finalmente la torre. «Repetimos, pista libre. Campo, proceda a barrido completo». A la derecha, James, su primer oficial, seguía mirando fijamente al frente. No era un hombre fácil de impresionar, pero alzó apenas la voz. «Capitán, yo también vi... algo. No puedo jurar que fue una persona, pero... vi algo donde usted señaló». Charles no contestó. Le dio al intercom para cabina. «Señores pasajeros, hemos abortado el despegue por un reporte de seguridad en pista. Permanezcan sentados, con cinturones abrochados. Esta es una medida preventiva y estamos a la espera de indicaciones de la torre». En el pasillo, un murmullo espeso se encendió y se apagó como una ola. Un niño preguntó en voz alta si el avión se había asustado. Alguien rió con nervios. La sobrecargo principal calmó con esa autoridad tranquila que solo se aprende a 10.000 metros. Las patrullas recorrieron la 09 de extremo a extremo. Luego un llamado inesperado cortó la frecuencia. Posible incursión de una Cessna 172 sin contacto claro, vista por última vez en el rodaje paralelo. La palabra incursión cayó en la cabina como una ficha que ordena todo el tablero. Charles y James se miraron sin necesidad de hablar. De eso se trataba. Un avión pequeño, metiéndose por error en la franja de seguridad, cruzando justo cuando el 318 aceleraba. El cálculo mental fue inmediato. 20 segundos más y habrían coincidido. El resultado, impensable. Minutos después, un vehículo reportó huellas frescas de ruedas pequeñas cruzando en diagonal el asfalto húmedo a la altura de la intersección. Sin restos, sin daños visibles, sin señales de impacto. Solo marcas. La torre pidió disculpas formales, agradeció el aborto oportuno y ordenó mantener al 318 en punto de espera, mientras despejaban la zona y reconfiguraban el flujo de salidas. Charles repitió el relato para operaciones. Mujer, vestido azul, quieta, mirando. No había añadido nada más en la radio, y no lo añadiría en el informe. Pero por dentro repetía una imagen que no lo soltaba. La mirada. No era reproche, no era pánico, no era una señal agitada, era advertencia. Y algo más. Ternura. A Charles le avergonzaba ponerle palabras. Era un capitán. Los capitanes escriben hechos. Lo llevaron a seguridad operacional para el reporte. Le ofrecieron café. Firmó el registro. Revisó el debrief punto por punto. El jefe de campo, hombre curtido de bigote duro, entró sin ceremonia y le dijo como al pasar: «Mi madre tenía una imagen de la señora con manto azul. Decía que cuidaba a los viajeros. Son cosas de vieja, sí. Pero bien abortado, capitán. Bien abortado». Charles asintió con una gratitud extraña, hecha de alivio y de algo muy antiguo que no se ata fácilmente a las palabras. No escribió virgen en su parte. No escribió aparición. Esas palabras no pertenecen a un informe técnico. Escribió lo que vio. Persona en pista. Y lo firmó. Al volver a casa, el amanecer había lavado el cielo. Sara lo oyó entrar, se incorporó en la cama con ese instinto de esposa de piloto que reconoce los pasos, y vio que él se sentaba al borde sin desvestirse del todo. Le contó. Mujer. Azul. Justo delante.
La torre diciendo que no había nadie. Las patrullas, las marcas en el asfalto, el Cessna pronunciado entre dientes. Sarah no hizo un discurso. Abrió el cajón de la mesita y sacó una medalla oxidada de su abuela, ligera, tibia, la puso en la palma de Charles y dijo: «No sé qué fue, pero si esa mujer te hizo frenar, dale las gracias». Charles se duchó largo, como quien intenta descargar de los hombros el peso de una noche que pudo haber terminado de otra manera. Durmió unas horas y al despertar pasó por la capilla pequeña del hospital donde había nacido Emily. No rezó el rosario. No lo sabía. Susurró apenas: «Gracias por la duda que me hizo frenar. Y si me estás oyendo, enséñame a decidir cuando nadie ve lo que yo veo». La semana siguiente trajo rutina y ecos. Mantenimiento cambió 2 señales de rodaje desfasadas algunos grados. Torre ajustó un par de procedimientos para baja visibilidad. El piloto de la Cessna, con licencia impecable y un temblor en la firma, dejó su informe. Se había confundido por un reflejo y no quiso molestar en frecuencia ocupada. Nadie lo linchó. En aviación, cuando las cosas no pasan, aprendes. Cuando pasan, te cambian. La prensa olió la historia. Alguien habló de misterio en la 09. Un portal local publicó: «El capitán que vio a una mujer donde no había nadie». Charles rehuyó entrevistas. Seguridad operacional. Hechos. Y en privado, guardó el azul como se guardan las cosas que te salvan sin pedir crédito. Una tarde a la salida del colegio, Emily, 8 años y una seriedad luminosa, le preguntó si de verdad hay ángeles en las nubes. «Hay decisiones que te rozan», respondió él, buscando la palabra exacta. «Y hay miradas que te enseñan a frenar». «¿Como la de la señora de manto azul de la abuela?», dijo ella con la naturalidad de quien arma rompecabezas entre mundos. Charles sonrió, sorprendido por el nombre que su hija le ponía a lo indecible. No corrigió. No confirmó. Guardó silencio y apretó la medalla en el bolsillo. Pasó un mes. Vuelos, amaneceres, listas, firmas. Una noche, ya casi medianoche, lo asignaron a un ferry corto. Mover un 737 vacío a un hangar de mantenimiento del otro lado del campo. Visibilidad perfecta, sin pasajeros, torre somnolienta. James no estaba. El primer oficial era Anna, rigurosa y contenida. Rodaron por el borde del mundo como quien pasea por un muelle largo. Y entonces, sin que hubiera razón, Charles bajó la velocidad unos nudos más de lo previsto. «Tráfico sin transponder en zona de servicio», advirtió Torre de golpe. «Permanezcan». «Campo, verifique». Un carrito de mantenimiento había salido de un portón lateral y asomó su trompa exactamente al borde del rodaje. Unos segundos más, calculó Ana, y habrían coincidido. Charles no dijo nada. Solo apretó los frenos con suavidad, respiró hondo y volvió a rodar cuando le autorizaron. Al elevar la vista al espejo del parabrisas, el borde lejano de la pista, sin gente, le pareció azul por medio latido. Nada. Tal vez el reflejo de un anuncio, tal vez nada. Siguieron. Esa noche al llegar, Sarah ya dormía. Charles dejó las llaves, se quedó en la penumbra de la sala y escuchó el silencio como quien atiende una torre sin radio. Las preguntas habituales: ¿fue real? ¿Fue mental? ¿Importa? Se alinearon y se disolvieron a la vez. Las redujo a una sola frase, que no escribió en ningún informe y que, sin embargo, guiaba su mano con la misma fuerza que un SOP. Cuando la duda te salva, dale el nombre que te permita recordar. Para Sarah, ese nombre era María. Para Emily, la señora del manto. Para la prensa, misterio. Para la torre, procedimiento. Para James, suerte. Para Charles, gratitud. Un año después, en un curso de refresco para capitanes, un instructor proyectó sliders de incursiones en pista y near misses. Había un mapa con puntos rojos en aeropuertos de todo el mundo.
Habló de fatiga, de señalización, de arrogancia y de temor a pedir. Luego puso una grabación de una cabina. Noche húmeda, carrera de despegue, frenada, persona en pista, pista libre, Cessna. Charles reconoció su propia voz, arrastrando sílabas que creía olvidadas. Nadie en la sala lo miró. Nadie cotejó nombres. No hacía falta. A veces, dijo el instructor, un veterano de manos enormes. La diferencia entre un accidente y un titular que nunca se escribe es la capacidad de abortar a tiempo. Llámenlo instinto, entrenamiento o lo que quieran. Yo, cruzó los brazos, lo llamo gracia. Charles sintió algo moverse en el pecho. No contradijo la palabra. No era suya, pero esa noche la adoptó. A veces, cuando la ruta nocturna lo trae paralelo al mar, y la pista, cualquier pista, se abre como un río de luces hacia el este, Charles recuerda aquel vestido azul pálido sin costuras visibles, aquella quietud imposible en mitad de una carrera de despegue, aquella mirada que no exigía, advertía. No le pide señales. No busca repetir el episodio como quien forza un experimento. Pilota. Y cuando toca decidir solo, decide. Si la duda lo visita con su manto breve, se deja cubrir. Si no confía en lo que aprendió, procedimientos, listas, trabajo de equipo. Han pasado vuelos, estaciones, reportes. La medalla de la abuela de Sara sigue en el bolsillo izquierdo, junto a la linterna y el bolígrafo. A veces, en la inspección exterior nocturna, la roza sin querer. Y por un segundo, la pista, el hierro, el queroseno y el mar se aquietan. No es un milagro de titulares. Es la memoria de una elección que detuvo una tragedia y dejó en su lugar un agradecimiento que no se agota. Cuando su hija le pregunta por Los Ángeles, él le habla de decisiones, de equipo, de procedimientos. Y si Emily insiste con los mantos azules, Charles le guiña un ojo y dice: a veces, cuando nadie más ve, alguien te mira para que frenes. Y eso basta. Y vuelve a volar.